Bien. Bueno, igual algunos de esos temas que mencionaron, los más importantes nosotros los vamos a ver en casos clínicos. Hoy vamos a terminar un poco con los temas más grandes, con encefalitis, y después les voy a dar con un caso clínico. Si da tiempo igual de dar esa clase hoy, con por lo menos tener un pantallazo, sería ideal y lo hacemos. Bien, pero hoy vamos a ver lactante febril sin foco, que no es lo mismo que fiebre sin foco, ¿está? Son dos entidades diferentes. Entonces hoy vemos lactantes febril sin foco. Bien. Fiebre de origen desconocido o fiebre sin foco tiene otros parámetros y la verdad es que no sé qué docente les tenía que dar y demás. Sepsis vieron, sepsis neonatal, ¿verdad? Sí, O vieron sepsis en pediatría, en pediátrica. pediátricos. Una cosa es sepsis neonatal y otra cosa es sepsis en pediatría. No sé cuál de las dos vieron. Neonatal vimos. En Bien. pediatría al menos no recuerdo muy bien. Bien, perfecto. En línea general siempre le doy yo la parte de sepsis. Lo que pasa es que esos temas que son un poco, que engloban todos los temas como meningitis, infección urinaria, enteritis y demás, que terminan que terminan evolucionando a sepsis como presentación grave, es preferible que ustedes tengan los otros conceptos como para poder entender la entidad de sepsis, ¿sí? Que les tiene que quedar como concepto tanto para pediatría como para adultos. Y por eso en línea general lo doy como más al final cuando ustedes ya tienen todos los otros temas vistos, ya los tienen dado, entonces es como cerrar algunos temas. Y con encefalitis lo vemos ir ahora al final. Bien, la entidad dentro de la entidad más frecuente que van a ver en pediatría y que tienen que identificar es meningitis. Encefalitis, van a ver que, o sea, tiene la alteración, como tiene compromiso el sistema nervioso central, en general tiene alteración de la conducta, alteración del sensorio, con fiebre persistente, ¿sí? Y tiene como otra presentación. Bien, en el caso de meningitis, por ahí no hay una alteración, si bien puede haber una alteración del sensorio, en general, la encefalitis tiene mucho compromiso, ¿sí? Por ahí hay cambio de personalidad en el niño, es mucho más marcado. Bien, y en líneas generales son virales y son muy pocas las que tienen o requieren tratamiento, pero lo veremos de última en la clase y no ahora. Lo que es importante de fiebre sin foco, perdón, lactante febril sin foco, es que ustedes recuerden lo siguiente. Estuvimos viendo en este tiempo algunas infecciones que son infecciones bacterianas severas. Una de ellas es la meningitis. ¿Bien? Otra que ustedes vieron fue neumonía, vieron infección urinaria, y hay otras como osteoartritis, enteritis bacteriana, ¿sí? Que también forman parte de infecciones bacterianas de curso severo, de curso grave. Eh, estas entidades, estas infecciones, ¿sí? Tienen la particularidad de tener una alta morbimortalidad, ¿sí? Algunas de ellas, como la bacteriemia, pueden cursar, como la meningitis, pueden cursar con una mortalidad elevada, y hay otras que cursan por ahí con una morbilidad importante, la osteoartritis y demás, ¿sí? En algunas situaciones particulares, como por ejemplo en pacientes desnutridos, en pacientes inmunocomprometidos, infecciones como neumonía o infecciones urinarias, incluso enteritis, pueden también tener una mortalidad bastante importante. Ahora, ¿qué es fiebre? Es una temperatura rectal mayor a 38 grados centígrados, ¿sí? Definiendo como fiebre siempre la temperatura rectal. Lo que tiene es un poco dificultosa la toma, un poco molesta, entonces a veces se acepta la temperatura axilar por su semejanza. Bien, ahora, nosotros podemos tener fiebre en un chico que venga a la consulta y que ese paciente podamos examinar, como ustedes estuvieron presentando los casos, tiene fiebre y tiene un foco.
Entonces sabemos que la fiebre es la expresión de esa infección que está en curso el paciente, sea sarampión y demás. Entonces pasa a ser uno de los síntomas que presenta el paciente. Ahora, existen algunas situaciones en las cuales el niño consulta por fiebre, o sea, la madre lo trae la consulta por fiebre, y ustedes realizan todo un examen físico completo, hacen una anamnesis, pero aún así no encuentran un foco evidente y su paciente está en un buen estado general, ¿sí? Y vamos a ver que particularmente estos pacientes que vamos a estudiar no tienen patologías de base, no tienen nada preexistente. Entonces la pregunta es, bueno, entonces probablemente si tiene fiebre y está súper bien el chico, nada, que se vaya a la casa con el antitérmico y listo. Pero existe un rango etario, en el cual yo tengo que descartar que aún cuando yo hice todo un interrogatorio, cuando hice un examen físico minucioso y no encontré un foco de fiebre, estoy obligada a pensar que puede tener el paciente, puede estar usando cualquiera de estas infecciones bacterianas severas, pero que aún no lo estoy evidenciando. ¿Cuál es el riesgo de evolución de manera tórpida a estas infecciones? Entonces, en un paciente lactante, febril, sin foco evidente, después de hacer una anamnesis completa, un examen físico minucioso, ustedes lo ven en la guardia que está súper risueño, está en buen estado general, no tiene comorbilidades el paciente, entonces tienen en un rango etario, tienen la obligación de pensar que probablemente este paciente pueda tener algún tipo de infección bacteriana severa. Puede ser que lo tenga, como puede ser que no, sí, por supuesto. El menor porcentaje cursa con infecciones bacterianas severas y el mayor porcentaje tiene las infecciones benignas, que en línea general son virales. Pero a priori, por un examen físico nada más, por la anamnesis, no podemos descartar cuál de los que tiene. Y el problema radica en mandar a la casa a un paciente, y un paciente en realidad es una diabetes, una neumonía, una infección bacteriana. Entonces, se armaron protocolos dependiendo de las edades y de los rangos, y estos los dividieron por características entre vialidad menores de 3 meses y dentro de los menores de 3 meses volvemos a dividir otra vez en los neonatos, porque no son diferentes las bacterias a las cuales están expuestas, no son diferentes las infecciones a las cuales tiene el paciente, por supuesto, es diferente la maduración que tiene del sistema nervioso central y la maduración que hay del sistema inmunológico. ¿Sí? Bueno, la gran mayoría es una etiología infecciosa, viral, y existen, si se corta el proceso que es algo bastante importante, recurrente, puede existir ese maravilloso fenómeno. Entonces, para estudiarlo, diagnosticar y tratarlo dividieron en grupos: neonatos, lactantes pequeños y niños mayores. ¿Sí? El de mayor riesgo sería el primero, neonatos, posterior a estos son lactantes pequeños que tienen mucho más riesgo, y después los niños mayores. ¿Y riesgo de qué? Riesgo de tener infección bacteriana severa que oculta al inicio por un examen físico y una anamnesis completa. Los neonatos se estudian desde el nacimiento hasta los 28 días, los lactantes pequeños desde los 9 días hasta los primeros 3 meses de vida, los niños mayores desde esos 3 meses hasta los 36 meses de edad. Existen otras causas que puedan, por ejemplo, no ser de origen infeccioso que se presentan en este grupo etario. Pueden ser, por ejemplo, pacientes que se vacunó en ese mismo día y a las horas levanta un registro febril y ese es el único registro febril, después no lo levantan nunca más. Puede ser que venga por exceso de abrigo, puede ser más paciente con deshidratación, puede haber otras causas. Además es que y tenés fiebre, hay que saber si esa fiebre realmente no sea nada, que sea benigna. Entonces, como les decía, la gran mayoría, el 80%, tiene foco clínico, y de ese foco clínico, su gran mayoría proviene de una etiología viral,
Ahora, hay un 20% que no tiene foco clínico. De ese 20% de chicos que vienen con fiebre, por ejemplo, a la guardia o al consultorio, casi el 90%, entre el 85 y el 97, es una infección viral que todavía no tiene foco. Puede ser, por ejemplo, miren la sexta enfermedad que presenta 1, 2, 3, hasta 4 días de registro de virales persistentes y después cede la fiebre y aparece el brote particular de la sexta enfermedad. Puede ser. El tema es que vamos a pasar 4 días que no sabemos de dónde viene la fiebre y los chicos persistentemente febriles. De ese 20%, entre un 13 y un 15 puede llegar a tener una infección bacteriana y hasta tener una infección usar un uso grave. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ya hablamos, por qué lo dividíamos en dos grupos, tiene que ver con las bebés inmunológicas y por el grupo de bacterias a las cuales están expuestos. Bien. La diferencia entre un paciente neonato que totalmente inmaduro aún desde el inmunológico y sistema de mantenimiento central es que cualquier tipo de infección puede tener un curso grave. Sí, debe ser por sepsis, un paciente con meningitis. Entonces, ustedes van a ver si cuando estudien que cuando la doctora le dio neumonía, cuando le hablaron de sepsis neonatal, cuando le hablaron de infección urinaria en neonatos, cuando vimos meningitis, el rango etario de los neonatos es por la misma pareja antibiótica, ¿sí? Siempre lo tratan con ampicilina, pentacicina, ¿sí? O eventualmente ampicilina, amikacina, ¿bien? Pero siempre se trata con dos antibióticos. Los lactantes pequeños y los niños mayores tienen ya los fenómenos más frecuentes para ¿sí? Y los niños mayores tienden a ser bastante fiebre alta y la gran mayoría no es tan agresivo de hecho con los estudios, ¿sí? Con las medicaciones. Bueno, en cuanto a la etiología bacteriana, los gérmenes del canal de parto principalmente van a estar mucho más presentes en chicos de 3 meses, más allá de que el hemófilos, neumococo, meningo, ¿sí? En los menores de 2 meses, en los gatos ya tenemos principalmente el canal de parto y coli, difteria, ¿sí? Son las más frecuentes. Y en los chicos de 3 a 36 meses, meningo, neumo, ¿sí? Hemófilos, y aparece E. coli también como frecuente. Bueno, esto es un modelo de lo que ustedes lo estuvieron haciendo, ¿sí? En ese trabajo que cada uno se dedicó a pensar cómo podría tener los síntomas del paciente, cómo podría presentar, y el otro grupo se puso a preguntar las características fiebre, las características, pasaron más o menos por todas estas características. ¿Sí? Uno siempre por consulta, sí, lo termómetro de la fiebre, sí, por termómetro de los dosis, porque eso me ayuda a mí a poder tener la idea de cuándo empezó la fiebre y cómo fueron los piquitos, cómo hizo la curva febril, ¿sí? Antecedentes perinatales es importante, sobre todo si estoy atendiendo a un chico menor de 3 meses, siempre es importante todos sus antecedentes, prematuro, hospitalización, además. Siempre estoy preguntando si había memoria previa del paciente, si tuvo interno previo, si había patologías que va a ser el paciente, si alguien más en la casa o si el chico iba a una guardería o estaba enfermo. Cuando le hablaron siempre el estado de las vacunas, si estaba incompleta. Bien. Esto es importante. Si hay un tratamiento antibiótico previo, esto lo hablamos en meningitis, lo puedes tratar como parcialmente tratando la infección y no se va a presentar de manera tan florida. En los niños, muchas veces, esto me parece que es la calma previa a la tiene
Bueno, sí es importante lo siguiente, por ahí los chicos como no pueden expresar todavía no sé, el hecho de tener palea o algún dolor, entonces generalmente tienen que hacer un sueño, si están irritables, llorosos, todo eso se pregunta, ¿bien? Así que esto básicamente ustedes lo vieron practicar, no simplemente lo pasamos para acá para repasarlo ya bien. Bien, esos son los antecedentes de alto riesgo que puede tener el paciente, que es prematuro, inmunodeficiencia, despronunciación, todo esto, si apareciera en un paciente que viene a la guardia con fiebre, tiene un paciente HIV positivo, paciente prematuro, inmunodeficiente, cualquiera de estas situaciones ya no va a formar parte de mi protocolo de buen estado general sin ningún antecedente previo. Entonces estos chicos se tratan de otra manera. Y esto es importante preguntar porque hay que poder definir de qué manera lo vamos a tratar al inicio. ¿Sí? Bueno, el examen físico, ustedes también estuvieron preguntando, bueno, tiene alteración en la fauces, otoscopía, entonces el examen físico se hace completo de la cabeza a los pies, siempre recuerden que el niño lo tienen que evaluar sin ropa, bien, por último, por supuesto, evalúan sin los pañales o la ropa íntima del menor, siempre que van a evaluar al niño, siempre le dan a la madre que al lado, eso lo colocan al chico y por supuesto es corresponde hacerlo delante de cualquier paciente que ustedes van a examinar. Bien, pidan permiso, la verdad, puede examinar a su hijo o su chico. Un chico de esa edad a los padres. Pero en este caso, chicos mayores siempre pidan permiso. Bueno, examen físico completo y buscan foco clínico. Fauces, otoscopía, buscan ganglios, ocultan respiratorio, pulmonar, abdominal, palpación, y buscan patología, buscan anemia, se examinan si hay lesiones de piel, algún tipo de alteración. Si el examen físico está perfecto, no encuentra ninguna alteración clínica, el chico se encuentra en buen estado general, pero está con fiebre, o persistentemente fiebre, y dependiendo cómo venga, es un chico que va a entrar en todo este protocolo. Siempre descartando que no tenga antecedentes previos de enfermedades, alguna comorbilidad. Bien. Bueno, ¿qué pasa si el paciente desde la guardia lo evalúan y no lo notan febril, pero la madre le dice que tuvo fiebre? Entonces lo que vale ahí es el relato de la madre. La madre dijo que tuvo fiebre, así haya mentido para poder ser atendida primero en la guardia. Eso puede pasar y que se los comete de un caso. Tiene fiebre, tiene fiebre, porque estamos hablando de un randario donde estas infecciones de existir sería bastante catastrófico para el paciente si lo mandamos desestimando cualquier fiebre. Bien. Bueno, estos son signos que ustedes al llegar al paciente o cualquier paciente que presente en un caso clínico, en una guardia, esto es irritable, hipoactivo, letárgico, hipotónico, con la fontanela ahogada, quejoso, un llanto débil. Si la madre refiere que no se está alimentando bien, que tiene alteración del patrón de sueño, ya presentó vómitos persistentes, o diarrea, entonces uno piensa en un paciente deshidratado y quiere descartar causa. Todos estos pacientes tienen riesgo de tener una infección maligna severa importante, entonces bajo ningún concepto de ir a la casa, no encontrar ese foco o hacer los estudios correspondientes a la familia. Bien, entonces, ya que tengo estas infecciones potencialmente graves, bacterianas, yo hago un examen minucioso completo, la anamnesis, recabo todos los datos que puedo. Si con todo esto me encuentro con un paciente que está en buen estado general, sin un foco clínico evidente, pero con fiebre, entonces
voy a ver, de acuerdo al rango etario, a quiénes les voy a realizar exámenes complementarios, a quiénes voy a internar, ¿sí? Y qué tipo de exámenes complementarios según el grupo o rango etario que tiene el paciente. Bien, ¿se acuerdan? Hoy lo dividimos en lactantes, neonatos, lactantes y niños menores, niños pequeños. Entonces, porque si está en buen estado general, yo lo voy a estar pinchando y haciendo estudios y demás, por una sencilla razón que hay algunas infecciones graves que se pueden aparecer esa clínica, que la clínica puede venir después y tener una infección grave en curso. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los neonatos. En el caso de los neonatos no apareció todavía Power, en el proceso de ahora recién apareció. En el caso de los neonatos no hay muchas dudas en cuanto a la conducta que uno tiene que hacer cuando viene un paciente menor de 28 o 29 días con fiebre. Así sea un registro en la casa, que la mamá refiere que tuvo y no tenía termómetro, estaba volando de fiebre, le dio un antitérmico y viene a la guardia y la trae. Así sea un registro que ustedes hayan constatado en la guardia, uno es suficiente para que el paciente tenga directamente la conducta encima, que es internar al paciente neonato con fiebre. ¿Internar para qué? Para hacer, si lo puedo hacer en la guardia mejor, pero si tengo la opción ya de tener la niña en el lugar donde estoy, hago todo la internación, si no, la hago en guardia y lo derivo al paciente. Pero se hace hemograma completo con screening de infección, ¿sí? Entonces voy a estar dando especial atención al laboratorio de los glóbulos blancos aumentados, ¿sí? Viendo qué predominio tiene, valorando las plaquetas, el valor que tienen, PCR y instrumentación, procalcitonina en los casos que pueda pedir, que las procalcitoninas la más sensible, en el caso que esté aumentada, para infecciones bacterianas principalmente, ¿sí? Las infecciones virales no movilizan la procalcitonina, ¿sí? Solamente las infecciones bacterianas la movilizan, por eso es tan sensible. Lo pasa en la licencia, cuando pasa en el 73% de procalcitonina también me sirve. Otro estudio que voy a pedir al paciente van a ser hemocultivos por dos, que voy a tratar de rescatar en algún sitio ese germen, esa bacteria. Voy a pedir orina completa con glóbulo cultivo, obviamente que va a ser función suprapúbica como en el neonato. Y un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que va a ser citoquímico, cultivos y un biológico. ¿Okay? ¿Qué pasa si el paciente tiene diarrea? Perfecto, entonces en ese caso nos manda a estudiar con cultivo o lo que sea de materia fecal, biológico de materia fecal, ¿sí? O las toxinas de materia fecal también. Si el paciente llega a tener algún tipo de rales o la impresión que tosió, bueno, la radiografía de tórax se puede pedir, por supuesto, ¿sí? Y si tiene algún tipo de secreción biológico de secreciones nasogenianas. Probablemente no tiene que ser poco, es un neonato. Entonces se tiene que cultivar al paciente, porque cualquier infección puede ser grave. Lo que sí es, si tiene secreciones nasogenianas, me recontra sirve por ahí puedo tratar algún tipo de virus en la nariz, eso está buenísimo. Bueno, ¿qué hago con este paciente interno? Sí, interno, zapativa, se le avisa además de internar. ¿Qué pasa si es prematuro? Con más razón se interna, ya puede ser prematuro, si tiene riesgo, pero todo le suma internarse más. Entonces siempre que hay un neonato fiebre, no hay mucha opción, se interna. ¿Qué pasa si alguien le dice en el examen
paciente neonato en buen estado general que presentó un registro aislado de fiebre, pero que toma bien y se alimenta bien y está perfecto, se interna por fiebre. No importa si está en buen estado general o regular. Está en regular o parece que le van a hacer agresivos a guardia para la reanimación sin intervención hídrica, sin reanimación, si había algún tipo de parada cardíaca, lo que sea, sin recuperación de la función, lo que sea, pero el neonato siempre está interno. Bueno, mal estado general, con fiebre siempre. Bueno, mal estado general. ¿Qué antibióticos? Les dije que se para la pareja, antihistamina, sí, o bien se puede usar ampicilina o cefotaxima. ¿Cuándo uso aciclovir? Bueno, cuando sospecho que puede ser, por ejemplo, por un virus, el virus, si la madre tiene antecedentes de lesiones, haber pasado con esa infección, por supuesto que lo voy a pasar. Bien. Bueno, entonces, esto es neonatos, el primer grupo. Ahora tenemos que ver los otros dos grupos que restan, que son los menores, de un mes hasta los 3 meses, y del 3 a 36. De 29 días a 3 meses. Bueno, este grupo siempre, acuérdense, van a entrar en mi protocolo los que tienen buen estado general. Sí, o sea, clínicamente tienen que estar en buen estado general. Y van a hablar de criterios de bajo o de alto riesgo de padecer infecciones bacterianas. Entonces, si yo tengo un paciente, vamos lento porque está lento mi sistema. Bueno, de 29 días a 3 meses de edad, ¿sí? En aspecto no tóxico, puede decir. Paciente que está sonriendo a la guardia, está interactúa bien con la madre, el sensor está perfecto, se alimenta bien, no tiene alterado sueño y vigilia, bien. Yo descarto clínicamente cualquier alteración. Perfecto. Entonces, es un paciente de bajo riesgo para padecer una infección bacteriana, a priori por clínica médica. Bien. Pero estos pacientes estoy obligada, sí o sí, pacientes, voy a buscar en todos los sitios, dos lugares, sí o sí, es hacer laboratorio y descartar posible infección. Una es en sangre, con la cual todos, sí o sí a todos le voy a hacer hemograma con hemograma con PCR, eritro y hiperplasminina si tengo, bien. Y le voy a pedir orina completa con urocultivo. Esos dos estudios para todos sí o sí. ¿Qué difiere entonces acá? Si le voy a hacer la punción del líquido cefálico, punción lumbar con toma de líquido cefalorraquídeo, pensando en una infección meningia. Bien. Entonces, sí o sí, mis pacientes de 29 días de presencia, voy a cargar sangre y voy a recolectar la orina. La sangre voy a hacer hemograma con las pipetas, correctamente agudas, PCR, hidrocalcitonina y el hemocultivo correspondiente, la orina completa con hemocultivo correspondiente. Bien, y ahí, ¿qué voy a esperar con esos dos estudios? Bueno, con esos dos estudios que son obligatorios en el rango etario, que van a servir para determinar si mi paciente tiene criterios de alto riesgo para padecer infección urinaria o de bajo riesgo para padecer infección urinaria. Y los criterios que se utilizan son estos criterios que están a la derecha, el último, que es el Rochester de esa universidad, donde hablamos de pacientes que si tienen recuento de glóbulos blancos entre 5 y 15.000, si tiene recuento de glóbulos blancos entre 5 y 15.000, si tiene un sedimento urinario de menos de 10 glóbulos blancos por campo, ¿sí? Si tiene una PCR baja y una eritro baja,
Entonces, en realidad tiene un riesgo muy bajo de padecer infección urinaria. A ese paciente, solamente si yo lo voy a internar, le voy a hacer obviamente la punción de líquido cefalorraquídeo y lo voy a mirar. No tengo, yo la posibilidad de citarlo cada 24 horas para ver la lectura de los hemocultivos y del urocultivo. Bien. Entonces, lo voy reevaluando cada 24 horas hasta ver los hemocultivos. ¿Qué pasa si el hemocultivo, el urocultivo viene positivo? Bueno, entonces en ese caso va a internar, se va a hacer la punción del líquido cefalorraquídeo con una muestra, punción de padre, pero toma pero requiere ser médica. Si viene todo negativo, lo más probable es que haya sido una infección viral y eso para tratar todo se hacer función lumbar. Ahora, si yo lo voy a internar al paciente, entonces sería una función lumbar. Esta función hasta acá, realmente si uno tiene mucha confianza con la familia, lo conoce, se puede en lugar de hacer una punción del líquido cefalorraquídeo, medicar con una dosis plena, y evaluar en 24 horas. Si viene algo positivo, se interna y se da dosis. Pero realmente lo que se utiliza es, o no lo punzo, si lo cito en 24 horas, o si lo interno, ya lo punzo. Bien. Bueno, y otro comentario que queda para repasar con ustedes es esto que ocurre de 3 a 36 meses. ¿Qué pasa con estos chicos? En línea general, estos chicos les voy a empezar a pedir algún laboratorio o a estudiar cuando la fiebre es por encima de 39 o de 39,5. Sí, fiebre importante y alta. Porque ese tipo de fiebre, un paciente de fiebre alta que no tiene clínicamente síntomas, después de un examen completo, no oculta, no respiratorio, no lo ven bien, se asocia en un porcentaje en neumonía oculta, infección urinaria oculta o bacteriemia oculta. Entonces, estoy obligado a descartar estas infecciones que pueden estar ocultas en el rango etario. Con lo cual, hay algunos estudios que vamos a realizar y lo vamos a hacer de manera ordenada. Es decir, voy a tratar de hacer lo menos invasivo al principio para dejarlo lo más invasivo al final. ¿Se acuerdan que uno de los casos de los pacientes que habían presentado la infección urinaria venía con fiebre persistente y demás? Y había el laboratorio y yo después, bueno, porque había el laboratorio podríamos hacerlo, no sé, primero acababa la explicación. De 3 a 36 meses, si tiene buen estado general, por supuesto, esa apariencia tóxica, no, entonces, buen estado general, si es fiebre mayor o igual a 39, en algunos libros habla de 39,5, si es mayor a 39, perfecto. ¿Cuáles son las infecciones que debo descartar cuando puede ser grave? Infección urinaria oculta, una bacteriemia oculta, una neumonía oculta. Acá no hay una meningitis oculta, no, en este rango etario ni siquiera hay algo de existencia meningitis oculta. Van a tener una afectación clínica, seguro van a tener vómitos notar, en lo que estuvimos viendo otra vez, chicos que tienen rechazo de alimentos, eso ya no es más síntomas, que tienen una maduración central mayor, los comentarios previos, entonces tiene más sintomatología. Bueno, entonces lo primero que hago es algo más fácil, que lo puedo tener en la guardia, que no se puede echarle nada, es pedir un examen de orina completo con toma para urocultivo. Si viene esa orina completa, fíjense el rango etario, de 3 a 36 meses. Si bien esa orina completa, alterada, patológica, con el método, va a entrar el urocultivo, por supuesto, pero yo ya me digo de manera empírica, por vía oral, no se trata de interna. Porque estamos hablando de que este algoritmo es para chicos con buen estado general, sin afectación clínica. Si viene la orina completa normal, entonces puedo en ese momento sacar una laboratorio de sangre y valorar un diagrama.
el hemograma que es mayor a 15.000, si tengo PCR aumentada, urea aumentada, estoy obligada a pensar de que eso es una bacteria oculta. Entonces, para hacer hemocultivos cortos y indicar con ciertas personas cuentan la vitamina encarnado, no es necesario. Se puede dar una sola vez al día, 50 miligramos con día, con glucosamina intramuscular y analítica. Bien, se va controlando cada 24 horas para ver qué cosas, si se cultiva algo el hemocultivo o no. Porque se me determina de qué tipo de germen, si lo tengo que internar o no. Bueno, si viene el hemograma con glóbulos blancos, como esto, mayor a 20.000, sí o sí a la radiografía. Bien. Y si tiene, por supuesto, clínica respiratoria, saturación baja, y la radiografía patológica le doy antibiótico. ¿Cuál? Antibiótico oral. Salvo cuando uno voy a internar a un paciente que si en la saturación hay límite. Bueno, si es como el paciente que habían presentado a los chicos, que tenía la saturación medio oscilante, pero tenía mal estado porque estaba taquinéico y demás. Bueno, esto, taquinéico, cualquiera era esto, todos estos pasos de acá se saltaron, porque esto tiene una apariencia tóxica y va directamente a internarse. Bien, entonces el paciente clínicamente bien, se satura y viene una saturación 94, 95, con una radiografía patológica, antibiótico oral, si lo puede tomar, se va a la casa. Bueno, esta es la forma de manejo para empezar los pacientes que vienen con fiebre en este rango etario de 0 a 36 meses, pero están tan buenos en general, sin clínica que supere, sin los pacientes que se presentaron, sin lesiones en piel, sin ataque, sin malestar, pero hay este rango etario, estoy obligada a estudiar por lo menos para tenerlo siempre en ventana. Los chicos deben ser sí o sí le pido orina en sangre, tanto sus como los cultivos, y en los de la 36 meses por parte, infección urinaria pretratar, descartar bacterias, si no leucemia. Bien. Si el paciente tiene menos de 39, tiene 38, 37, no le hago laboratorio, no le hago antibiótico, le doy una terapia, le veo 24 horas para ver cómo evoluciona. ¿Está? Con el paciente febril, por supuesto que sí, arranco con hacer el laboratorio de piezas. Bueno, descansamos unos minutos y después arrancamos con otro tema. ¿Alguna pregunta para esto? No, me refiero a que dice que indicar que volver en 24 en 48 si persiste la fiebre, antes de 48. Claro, si persiste la fiebre le vas a empezar a hacer, por eso, si vos tenés un chico con mayor de 39, empezás a hacer los estudios, menos de 39 podés mandarlo a casa, ir controlándolo. Si persiste la fiebre, sí, vas a buscar un foco, vas a pedirle la orina completa, hacerle un screening de laboratorio para ver que no estés enfrente de un paciente con una PCR alta, con una eritro alta, ¿bien? Y ahí lo tengas que descartar que no tenga algún tipo de infección oculta. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, en un rato les aviso cuando retornamos. Dale. De trasplante renal en niños, ¿sí? Así que por ese motivo, sí. Bueno, algo de síndrome urémico hemolítico estimo, que lo habrán visto en, ¿cómo es? En adultos. Algo por lo menos por arriba lo habrán visto. Así que ayudará un poco todo eso. No arrancamos todavía porque pues mi internet, que creo que en realidad debe ser alguna especie de virus multiresistente que solo a mí me agarra.
Sí, yo también. Bueno, una de las cosas por lo cual vamos a estudiar es esto de que tiene una alta incidencia de chicos que pueden evolucionar, es la segunda causa de trasplante renal en niños. Bien. En referencia a lo que es... Es un PowerPoint. Sí, pero no bueno, no importa. Veremos, porque está trabado. Es un conjunto de signos y síntomas que principalmente tiene una tríada clásica. ¿Sí? Sí o sí, el chico tiene afectación renal. Todo chico que desarrolla un síndrome urémico hemolítico tiene afectación renal. Bien. Otra de las cosas que tiene es una anemia, ¿sí? Y una trombocitopenia, una anemia microangiopática, ¿sí? Bueno, ahí en teoría les empezó a mostrar el power. ¿Qué pasa con este síndrome urémico hemolítico? Existen dos. Uno, que es la presentación típica o la que es asociada a la bacteria Escherichia coli, productora de enterotoxina, de toxina Shiga-like, ¿sí? Y otra que es el síndrome urémico hemolítico atípico, que no es provocada por esta bacteria, y que puede ser provocada o por otras bacterias o porque tiene características también familiares, ¿sí? Se da en otro rango etario, en otra franja etaria principalmente, si la comparamos con la típica. Se da en chicos, generalmente son apariciones en menores de 1 año, o bien tiene su debut en chicos mayores, ¿sí? En adolescentes, son chicos más grandes, y en general tiene dentro de la familia personas que hayan cursado también con esa misma característica. Están relacionadas con alteraciones de complemento, o bien secundaria a infección por neumo. ¿Está? Pero acuérdense que la teoría clásica es daño agudo renal, trombocitopenia y anemia, ¿sí? Esa es la anemia, es hemolítica microangiopática. La afectación principal, como las que yo les decía, es la presentación renal. La afectación renal en algún grado siempre está afectada del riñón. Con lo cual puede ser de que ustedes puedan ver nada más un toque en la creatinina y en la urea, ¿sí? En el laboratorio, o bien que ustedes puedan evidenciar unos valores ya con insuficiencia renal aguda, con un paciente con anuria, y en otros por ahí tiene una oligonuria, o la verdad es que la madre notó sí un poco más concentrada, pero que sigue haciendo diuresis, y en otra el paciente directamente está en anuria. Puede afectar no solamente el riñón, sino también otros órganos y otros aparatos, que es el aparato digestivo, sistema nervioso central, ¿bien? Puede afectar órganos particulares como páncreas, corazón e hígado, y la lesión que encuentran en cualquiera de esos sistemas, en cualquiera de esos órganos, es la microangiopatía trombótica sistémica, el MAT. Bien, esto está en los dos, en atípico y en típico, ese tipo de lesión. Nosotros tenemos una edad, un rango etario bastante prevalente, es entre 2 y 4 años, ¿sí? En línea general ustedes van a encontrar todo paciente menor de 5 años tiene la mayor frecuencia que presenta el síndrome urémico hemolítico. De 80 pacientes, 60 tienen edad menor a 5 años siempre. Bueno, tienen un pequeño predominio en el sexo femenino y hay tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Ya les había dicho que teníamos dos tipos, el típico y el atípico. Antes se los conocía como diarrea positiva o diarrea negativa, pero posteriormente se vieron que los pacientes con síndrome atípico también pueden presentar o cursar también con diarrea, entonces se quedó como síndrome urémico hemolítico típico, aquel asociado a bacterias productoras de toxina o Shiga-like 1 y 2, ¿bien? Y de la E. coli principalmente la cepa O157H7. Y el atípico
Otro grupo con un menor porcentaje de casos, ¿sí? Pero con una evolución mucho más tórpida, con una afectación mucho más grave y con una evolución a daño renal crónico, ¿sí? A patología renal terminal, mucho mayor que la del el subtípico. Fíjense, casi un 90% es de subtípico. Pasa en la Argentina, como yo les decía, es endémica, es un problema importante de salud pública. Y cuando uno habla de políticas de salud pública, tiene que ver con ya entra la vigilancia que realiza el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Esto viene desde el matadero, ¿sí? Desde cómo son faenados nuestros animales, del ganado vacuno principalmente. Si bien también se encontraron en otros tipos de animales, como puede ser porcino, puede ser ovino, o bien, ¿cómo es? En el caso del sur también encontraron en ciervos, pero la carne que más se consume en la Argentina es la carne vacuna. ¿Bien? Fíjense que durante el año 2018, ¿sí? Se reportaron 319 casos de síndrome urémico hemolítico anual, ¿no? A ver, nosotros estamos hablando más o menos, si comparamos entre la Argentina y comparamos, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Uruguay, nosotros tenemos 8 niños infectados por cada 100. 0,05. Uruguay tiene 3 cada 100.000 niños y la Argentina tiene aproximadamente 8 cada 100.000. Es muy, muy importante la incidencia que nosotros tenemos. Bueno, grupo etario ya lo hablamos. Todo paciente que tenga la microangiopatía trombótica, que nosotros vemos que tiene diarrea y podemos aislar la toxina, por supuesto que tiene diagnóstico de síndrome urémico hemolítico típico, independientemente de la edad, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar sí o sí en estos pacientes laboratorios para poder determinar así clínicamente que no vamos a poder diagnosticar y poder internarlos. Bueno, esto tiene que ver con la incidencia etaria en la Argentina, con la información que ustedes la pueden encontrar en el Ministerio de Salud. Nada más era ponerle algunos datos. Otra cosa que es importante, ¿es una enfermedad de denuncia obligatoria? Sí, lo es. Entonces, ¿qué pasa? Uno llama al SISA, al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, y tiene que informar que tiene un caso de síndrome urémico hemolítico que está, si bien por ahí, dependiendo de los estudios que ustedes mandaron a hacer, a los laboratorios y demás, puede ser que esté confirmado o que esté en estudio. ¿Bien? Otra cosa, chicos, estos pacientes que ustedes diagnosticaron como síndrome urémico hemolítico, lo diagnosticó el pediatra, lo que fuere, viene alguien y le pregunta, dice, bueno, pero ya está, ya pasó, le tuvo leve, ¿cuándo puede volver al colegio? Cuando tenga 2 coprocultivos negativos. ¿Está? Está ahí en el Power, entonces para que lo recuerden. Son 2 coprocultivos negativos y recién lo puedo hacer volver al colegio, porque contagia, porque tiene excreción entonces fecal, ¿bien? Contagio fecal oral. ¿Por qué? ¿A través de qué? Y bueno, son fomites en el caso de las guarderías, ¿sí? En el caso de la internación, tienen que tener muchísimo cuidado y aislamiento porque los residentes, los médicos internos, las enfermeras, los de laboratorio, pueden tocar cualquier tipo de material contaminado y a llevar de un lado para el otro, después tener un brote de síndrome urémico. Y otra de las cosas, si el paciente en el interrogatorio uno puede detectar que en realidad el contagio, el foco fue fuera de la casa, si es por ejemplo una colonia de vacaciones, si es un carrito de choripán, de hamburguesas o un local de comidas rápidas y demás, se hace la denuncia y se tiene que investigar. ¿Bien? Se tiene que obviamente hacer toda la parte del saneamiento ahí correspondiente.
¿tá? Pero sí o sí es una enfermedad de denuncia obligatoria, porque es muy, muy grave las lesiones que pueden tener en los niños. Muy alta la morbimortalidad. Bueno, la etiología, siempre supimos que era la E. coli o 157H7, ¿sí? La que generaba a través de sus antígenos, tanto el antígeno somático como el flagelar, que lo podíamos detectar y generaba todas estas lesiones por la producción de sus toxinas. ¿Bien? Pero después con el estudio de INN, que también tenemos otros serotipos, como la O145, NM y el resto, ¿está? Pero bueno, es decir, la principal, la que más tenemos acá y que tenemos en ganado vacuno, es la O157H7. ¿Bien? Puede ser que yo encuentre la E. coli y no tenga la virotoxina, en menor medida, pero bueno, puede ser que tenga un coprocultivo positivo, pero no tenga toxina, no tenga ningún síntoma, y yo creo que me ha tocado uno o dos pacientes así, que fue coprocultivo positivo, pero no desarrolló la toxina, se pudo rescatar y no tuvimos un paciente con clínica. Principalmente, ¿qué es lo que genera esta toxina? Un daño en el endotelio. Bien, y a partir de ese daño en el endotelio se genera toda una cascada de citoquinas proinflamatorias que terminan lesionando mucho más ese endotelio, terminan dejando con fragilidad, puede pasar esa bacteria a torrente sanguíneo y de esa manera llegar a sus órganos blancos, en donde van a tener, por supuesto, esas toxinas, unos receptores que ahora vamos a ver que se llaman GB3, y que eso, particularmente en glomérulo renal, hay muchísimos, en sistema nervioso central también, bien, en aparato digestivo también, en corazón también, entonces son esos órganos en donde más lesiones presentan. Tiene un periodo de incubación que vamos a ver que es es decir, yo si tengo un paciente que sospecho que tiene un síndrome urémico hemolítico por las características que estoy viendo tanto en la clínica como puedo llegar a ver en el laboratorio, puedo inferir que ese paciente se contagió en la última semana. Entonces el interrogatorio viene en la última semana, en dónde comió, dónde estuvo, para poder detectar el lugar en donde probablemente se haya contagiado, para hacer la denuncia más y ubicar el lugar, ¿bien? Pero también existen casos de 2 semanas, es decir, con 14 días también el paciente fue el contagio en esos 14 días. Aproximadamente son 8 días, pero bueno, existen casos por ahí de 14 días. Bueno, esto ya hablamos. El tema es que cuando afecta primero el tubo digestivo, el intestino, lo primero que vamos a tener es una diarrea acuosa. Entonces, ¿cómo cursa el paciente? Cursa como una gastroenteritis, ¿sí? Tiene diarrea, vómitos muy pocos, pero eventualmente puede haber aislados. Entonces, el paciente se presenta en esos días, después del periodo de incubación, cuando empieza el periodo más sintomático, con vómitos, diarrea, bien, y viene a la guardia y consulta principalmente por eso. ¿Cuál es la obligación de cualquier persona que esté en la guardia? Hacer una correcta anamnesis, preguntar todos los datos, valorar la hidratación y siempre tomar una conducta agresiva con respecto a la hidratación. ¿Bien? En líneas generales, la gran mayoría, después de la diarrea acuosa, mejora, resuelve y evoluciona favorablemente. Vamos a ver que hay un pequeño porcentaje nada más que va a evolucionar un síndrome urémico hemolítico. Bueno, listo, ya hablamos, en donde tenemos las subunidades de la toxina tienen esta sensibilidad a estos receptores EB3 que se encuentran en riñón, intestino, cerebro, endotelio, en donde van a ingresar y principalmente lo que van a hacer es inducir a la muerte celular, ¿bien? En resumidas cuentas. El tema es la fisiopatogenia que genera es, una vez que se genera esa muerte celular, en el caso del endotelio, en el caso de riñón, se expone la membrana basal y eso va a desencadenar la activación plaquetaria. Esa activación plaquetaria termina provocando esa trombosis intravascular.
Bien. Hay una activación generalizada de estos mecanismos inflamatorios, y todos llevan a lesión del endotelio, exposición de membrana basal, consumo de plaquetas, por eso tengo la trombocitopenia, formación de esos microtrombos, disminución del calibre de las arteriolas, con lo cual el pasaje y el paso de los eritrocitos por ahí genera destrucción, ¿sí? Se lesiona, y además la toxina misma y los radicales libres también lesionan los eritrocitos. Por eso es que tengo una anemia hemolítica y tengo microangiopatía. Bueno, eso más o menos es un resumen. Colonización del intestino grueso, se adhieren a la mucosa, se multiplica, se lesiona. En principio, intestino delgado grueso, que voy a tener la diarrea principalmente acuosa, y después posteriormente a la exposición y a las lesiones de membrana basal sigue esa evolución para SUB. Pero fíjense que de este porcentaje de pacientes que yo veo en la guardia con dolor abdominal, vómitos, fiebre, ¿sí? Tengo los pacientes que tienen una resolución espontánea, en su gran mayoría, y solamente un 10% que evoluciona a un síndrome urémico móvil. Bueno, una vez que la diarrea se instaura, pasará, como yo le dije, una semana o 2 en algunos casos. La diarrea sanguinolenta, fíjense que ocurre casi llegando a la segunda semana. Entonces, lo más importante es la hidratación y la correcta anamnesis acá. ¿Modifica algo que yo haga una correcta anamnesis, una correcta hidratación, si modifica algo en la evolución de la enfermedad? No modifica que un paciente vaya a tener o no síndrome urémico molítico. Eso no lo puedo determinar yo a priori, ni con tratamiento, ni puedo prevenirlo. Lo que puedo es, con una correcta hidratación, prevenir una lesión grave, porque acuérdense que tengo una insuficiencia renal aguda, y vieron con los estudios que lo más importante es una hidratación agresiva del paciente. ¿Por qué? Vieron que yo les dije que el paciente sufre lesión del endotelio. Esa lesión endotelial con la agregación plaquetaria y los microtrombos que se forman generan las lesiones, obviamente, de esa anemia hemolítica. Si a esto le sumo una deshidratación, ¿sí? Yo le estoy sumando un factor más para que en los tejidos persista hipoxia, con lo cual aumento más el daño en los tejidos. Entonces, requiere una hidratación correcta de ese paciente para por lo menos sacarle ese factor que puede aumentar la lesión distal de los órganos. ¿Bien? Ya lo vimos, el cuadro clínico, el compromiso a nivel del aparato gastrointestinal, que puede ser al inicio diarrea, vómito, fiebre, dolores abdominales y demás. Y después vamos a ver que también yo tengo una lesión grave, que puede ser desde prolapso rectal, desde infarto en capas del mesenterio, lesiones además de infartos por los microtrombos y demás. El paciente puede evolucionar con una peritonitis por esa rotura, por esa posteriormente shock. Bien, pero son muy, muy pequeños el porcentaje que tiene esa evolución así tan abrupta. En líneas generales es renal, y la sintomatología gástrica que hay es principalmente por la diarrea acuosa, y posteriormente la sanguinolenta, obviamente, cuando ya hay más lesión de microvasculatura. ¿Bien? Compromiso hematológico, dijimos. Las plaquetas, que son por consumo, ¿bien? La rotura de los glóbulos rojos, que tengo la anemia hemolítica, y clínicamente yo lo voy a ver al paciente que venía con una gastroenteritis en la primera semana, y cuando consulta por desmejoría de síntomas lo veo pálido, ¿sí? Mucho más marcado, mucho más deteriorado clínicamente que un paciente con una simple gastroenteritis. Y por supuesto, una leucocitosis por la infección. Ahora, esa leucocitosis sí es marcadora
de mal pronóstico cuando está por arriba de 20.000 blancos. ¿Sí? ¿Qué puedo tener o qué tengo, ya que mi aparato de filtración, mi compromiso renal, qué puedo tener? Bueno, puedo tener afectación de lo que estuvimos hablando la otra vez. Entonces puedo tener hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica, hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, ¿bien? Oligoanuria, puede presentar edemas, por supuesto, y esta parte que es importante, que es el sedimento urinario. Un 100% tiene sedimento urinario con microhematuria. ¿Sí? Tiene un sedimento urinario inflamatorio, pero un 100% presenta microhematuria. Todos presentan microhematuria. Entonces, un 20% de macrohematuria, ¿con quién ustedes con microhematuria tienen que hacer sí o sí la distinción? Acuérdense de los síndromes que estuvimos viendo la otra vez. ¿Recuerdan, no? ¿Cuál cursaba con microhematuria? Había uno que podía cursar con... Siempre sí, siempre cursaba con micro y podía tener macrohematuria, que es el síndrome de Fritz. ¿Bien? Bueno. A ver si no se colapsó esto de nuevo. Posterior a ese periodo de diarrea, es como les decía, prolapso rectal, puede haber infarto de todas las capas del intestino, peritonitis, todas estas van a ser emergencias quirúrgicas. Y por supuesto que van a cursar con un paciente con shock hipovolémico. Bueno, alteración del páncreas, tanto el endocrino como el exócrino. Sí, puede ser que en el curso de internación el paciente esté requiriendo insulina porque presenta una diabetes, o bien porque tengo de elevación de lipasa y amilasa cuando hay afectación del páncreas exócrino. El hígado puede cursar con aumento de transas y tener transitoriamente ese hepatoespleno. Por supuesto, insuficiencia cardíaca. La afectación del sistema nervioso central, los glóbulos blancos aumentados, ¿sí? Como hablamos por 20.000 o más, la hemoconcentración, es decir, un hematocrito de 30 o mayor, me tienen que de una mala evolución en un paciente. Bien, eso me habla de una afectación y una evolución grave con mal pronóstico de los niños, de cualquiera de los niños que haya requerido internación. La gran mayoría de estos chicos va a requerir hemodiálisis, bien, por el compromiso renal que tiene. Ahora, ¿cuál es la presentación que puede tener un chico clínicamente del sistema nervioso central? Puede entrar con convulsiones y el tratamiento para las convulsiones es igual a cualquier tipo de convulsión. Puede tener accidente cerebrovascular, el más frecuente es afectación de la arteria retiniana, ¿sí? Puede ingresar en paciente en coma, hemiparesia, ceguera cortical, es decir, diferentes tipos de presentaciones. Entonces, cuando un paciente ingresa a guardia, yo valoro clínicamente el estado de hidratación, tomo la tensión arterial, ¿sí? Valoro la frecuencia cardíaca, respiratoria, coloración de piel y mucosa, si tiene hematomas, petequias, recordando que siempre hay un descenso de plaquetas. Valoro si hay edema, hepatoespleno, valoro si hay sobrecarga hídrica, ¿sí? Si tiene signo de edema pulmonar o edema en alguna localización, y un examen neurológico y de fondo de ojo completo. Por supuesto, cuando el paciente lo voy a internar con esa sospecha, el peso siempre es importante y va a ingresar indefectiblemente el paciente
como lo vemos en el síndrome nefrítico, en un balance de ingresos y egresos de líquidos. ¿Bien? Bueno, anamnesis dirigida, por supuesto, para saber los síntomas y poder detectar de dónde fue esa preparación que tuvo de manera incompleta, y en general siempre comieron afuera, ¿sí? El diagnóstico lo hago sacando un laboratorio de sangre, ¿sí? Valorando anemia, menos de 10 gramos por decilitro. Puedo, en ese momento, si es posible, pedirle un frotis, porque puedo ver esquistocitos en frotis, y en ese caso voy a chequear el valor de LDH, que debería estar aumentado, y de una aptoglobina baja, para confirmarme que hay hemólisis intravascular. Plaquetopenia por debajo de 150 y algún deterioro de la función renal. ¿Sí? Recuerden que 100% de los pacientes tiene compromiso renal. Entonces, estudios que pido en un paciente en el cual, después de tener una semana con diarrea acuosa, no mejora clínicamente, empeora la deshidratación, se suma diarrea con sangre, se suma que la madre dice que está orinando menos, con lo cual pienso en oligoanuria. En ese paciente le voy a pedir una orina completa en guardia, que esa orina me va a venir con, acuérdense, de sedimento patológico, inflamatorio, y con un 100% de microhematuria. Siempre van a tener microhematuria los pacientes. El laboratorio le pido con frotis, si yo tengo una hemoglobina baja, menos de 10, plaquetas menos de 150, bien esquistocitos en el frotis, ¿sí? Y viene una alteración de la función renal, yo confirmo con eso que el paciente tiene clínicamente de laboratorio un síndrome urémico hemolítico. Obviamente que eso lo denuncio y tengo que hacer el diagnóstico de certeza, donde muestra de materia fecal, si es que tiene deposiciones, y en eso puedo estudiar con métodos, con test rápidos, mandarlo a cultivo o pedir PCR, ¿sí? Y si no tiene, ¿qué pasa si no tiene diarrea, no tiene deposiciones? Bueno, hisopado rectal. ¿Bien? Actualmente es solamente el Malbrán que hace absolutamente todos los estudios. Yo aíslo el patógeno en materia fecal, detecto la toxina y puedo también hacer detección de anticuerpos. Estos son todos los estudios que se pueden hacer. Todos los laboratorios lo tienen, infelizmente. Nosotros en Argentina, que tenemos mucho este síndrome, no lo tenemos, pero el Instituto Malbrán se tiene y se puede enviar. Bien, se puede aislar por PCR, se puede hacer, detectarlo en materia fecal, la E. coli junto con las toxinas, se puede hacer detección de anticuerpos, en fin, lo que sea, inicio. Vamos un poquito a lo que es el tratamiento. Hasta acá vienen bien, más allá de que seguramente ya deben estar bastante cansados en el día de hoy, pero ¿pudieron por lo menos ir siguiéndome? Sí, doctora. Sí, doctora. Pido disculpas, pero hoy así podemos terminar ya estas clases más críticas y después los ayudo un poco para y ver los puntos más claves en todo lo que es respiratorio, renal y lo quirúrgico o neurológico, antes de su examen. ¿Está? Bueno, ¿cómo hago el tratamiento? A ver, tratamiento específico para decir, bueno, ustedes le van a dar esta pastilla y esto, y ya mejoramos. La verdad es que no hay. Entonces lo que se hace es un tratamiento de soporte, ¿sí? Un tratamiento de las complicaciones principalmente. ¿Cuál es el tratamiento hoy por hoy que más se hace hincapié, que más importante es en la guardia, como para disminuir todo el impacto que genera estas toxinas? Es la hidratación correcta y agresiva. ¿Por qué? Acuérdense de que este paciente tiene esas lesiones en toda la microcirculación por esa agregación plaquetaria, ¿sí? Esas microtrombosis y la lesión directa que genera la toxina, tanto en el endotelio como en el eritrocito. Con lo cual ya de por sí un paciente va a tener dificultad de transporte, porque le falta su colectivo para llegar al oxígeno en los tejidos distales, y esos
lugares como sistema nervioso central, riñón, intestino y cardiovascular son los lugares que, por supuesto, tengo que tratar de tener la mejor llegada posible de oxígeno. Entonces, tengo que tratar de sacar otra lesión posible que sea por hipoperfusión. ¿Tá? Entonces, la hidratación agresiva es importante. Desde el momento de cualquier paciente que está con deshidratación, insistir en la hidratación y citarlo para valorar la hidratación, o un paciente que yo ya sospeché con el laboratorio, con la clínica, con la epidemiología, que el paciente estoy frente a un síndrome urémico hemolítico, más allá de que tomo las distancias correspondientes y porque puede, por el tema de contagio, lo que tengo que hacer es hidratar de manera agresiva ya ahí en la guardia, ¿tá? A ese paciente. Entonces, las correcciones son así. Paciente que tiene hiponatremia, generalmente se hace diálisis en el caso que no se pueda modificar, digamos, con la restricción de líquidos, porque en general están hemodiluidos. ¿Sí? Paciente con hipercalemia también tiene sus tratamientos específicos. Acidosis metabólica, en el caso que responda a bicarbonato perfecto, si no, se va a requerir diálisis. Anemia, se trata, en algunos casos, de limitar las transfusiones, pero si el paciente está sintomático, bien, o tiene una hemoglobina muy descendida, menos de 7, hay que transfundirlo. Paciente con plaquetopenia, si va a requerir una intervención quirúrgica, en ese caso se transfunde las plaquetas previo a la intervención. Bien, paciente con hiperuricemia, se puede tratar con alopurinol. Hiperfosfatemia en general no requiere tratamiento, pero en el caso de que requiera, porque no resuelve, se utiliza quelantes de fósforo. En el caso de la hipocalcemia, no requiere mayormente tratamiento. La oligonuria es, como decía, la hidratación adecuada, en el caso que ya no responda, diálisis, y en cuanto a las convulsiones siempre es el tratamiento específico de la convulsión. ¿Bien? Y siempre se hace un aporte nutricional por sonda nasogástrica. Siempre se trata de mantener la alimentación. Y, por supuesto, como les decía, la gran mayoría de estos pacientes, como tiene una afectación evolucionando importante, siempre terminan requiriendo, en su gran mayoría. Volviendo a cuáles son, qué pasa, o cuáles son los que van a requerir diálisis. La diálisis puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Se prefiere una u otra? La verdad es que ambas funcionan y nosotros no somos suizas, así que utilizamos mucho la diálisis peritoneal. Aparte, se utiliza directamente un tejido que es propio del individuo y responden bien. Entonces, todos los que vimos que no resuelven con los tratamientos, la hipercalemia severa va a requerir diálisis. Acidosis metabólica grave no responde, requiere diálisis. Hiponatremia requiere diálisis. Hipertensión requiere diálisis. Insuficiencia cardíaca, todo lo que sea retención de líquido grave, que ya no respondió a los tratamientos con diuréticos y demás, va a requerir diálisis. Compromiso neurológico también. Anuria prolongada, síntomas urémicos también requieren diálisis. ¿Quedan estos pacientes con lesiones? Sí, la gran mayoría de los pacientes no va a quedar con una función renal normal, ¿sí? Quedan con glomérulos lesionados, con nefronas, con pérdidas de nefronas. Entonces estos pacientes van a requerir siempre el seguimiento de un nefrólogo, el seguimiento del nutricionista, y sobre todo lo que se trata de otorgar es no sobrecargar ese riñón. Entonces la dieta es normoproteica, ¿bien? No se da dieta hipoproteica, pero no se sobrecarga. El tema es que se termina, por lo menos en la Argentina, tratando de dar como una dieta hipoproteica, pero porque nuestra base alimentaria es muy rica en proteínas vacunas. Entonces se hace siempre el seguimiento que corresponde con nutricionista, con nefrólogo. ¿Está? Bueno, más o menos es lo que requieren saber de síndrome urémico hemolítico. ¿Está? Acordarse de la triada. Anemia siempre es una anemia hemolítica por propia lesión de la toxina.
bien, que afecta los eritrocitos, y además por el paso de esos eritrocitos por la infraestructura que ya está disminuida de calibre, por esos trombos y esa agregación plaquetaria que disminuye el pasaje de los eritrocitos T. Y tengo siempre mi injuria renal, porque ustedes donde saben que hay necesitamos muchísimo, todas las arteriolas en riñón donde se producen todos los intercambios. Entonces ahí obviamente que vamos a tener lesión donde voy a ver evidencia a través de la orina y a través del laboratorio de sangre. ¿Ah? Bueno, ¿alguna consulta? Hoy tuvieron 2 clases así seguidas. Es importante, sobre todo es eso, chicos, todo paciente que viene con vómitos y diarrea, valorar bien el estado de hidratación. En todo caso, si ustedes están, chicos, en la guardia, tienen la posibilidad de pedirle la orina completa. Pidan la orina completa en un paciente que ustedes ven que está deshidratado moderado, que ustedes van a necesitar hacer la terapia de rehidratación ahí, para después mandarlo a la casa. Porque la orina les va a hablar de 2 cosas. Uno, les va a decir la densidad urinaria, con lo cual les va a orientar bien a esa deshidratación ya que lleva el paciente, y valorar la existencia o no de microhematuria. Por supuesto que lo principal para frenar esta enfermedad que tiene tantas lesiones y a largo plazo tan mala evolución es la prevención. Y esto por eso es un tema de salud pública, de vigilancia, de mantener la cadena de frío. Otro gran tema es que se suele tener, por ejemplo, en las visitas de granjas, que es re común hacerlo en los chicos del jardín de infantes, ir a la granja y demás, donde hay materia fecal de ganado y demás. La verdad que no sería como lo ideal que los niños estén por esos lugares pululando, pero en fin, sucede. Así que sobre todo es una buena higiene, una buena educación para la población, y sobre todo para los pediatras y para los médicos generalistas que van a estar recibiendo siempre chicos con fiebre, siempre chicos con catarro de vía aérea superior y con diarrea. Bueno, siempre tener presente esta enfermedad. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, chicos, nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Mañana seguimos presentando los casos de ustedes. Así que léanse lo posible, si pueden, en algún momento toda la parte de neumo que los va a ayudar. Así vemos toda la parte de neumonología. Nos vemos, chicos. Besito.